noches. Damos comienzo a una nueva edición del programa Pare, Mire y Escuche de la Fundación Voz Nacional. Tal como lo hemos anunciado, hoy día tenemos un tema que no es nuevo para hablar largamente de él. Es un tema que tiene una historia en Chile de 100 años y tiene 150 o 160 más desde el punto de vista de la ideología, de tal manera de que lo que hemos puesto ahí, la hegemonía del Partido Comunista, está planteado como hoy día se está desenvolviendo esta ideología, este partido, tanto en los planteamientos que tienen sus principios y lo que persigue, como en su accionar básicamente en lo que corresponde a su acción dentro del gobierno. Un poco de historia para que nuestros amigos que se van a ir incorporando al chat puedan ir tomando una idea, porque se ha hablado tanto del Partido Comunista, pero la verdad de las cosas es que la memoria y la historia no son muy buenas aliadas, sobre todo el chileno. Vamos a conversar de estos temas con Pablo Errázuriz, vamos a conversar con Pedro Kutzmann y con Álvaro Tejos. Tres abogados y yo, que vamos a tratar de explicar de alguna manera lo que ha significado tanto en la historia presente, pasada y lo que significa para el futuro la hegemonía del Partido Comunista. Como hecho histórico, el Partido Comunista nace en el año 1922. Lo funda Luis Emilio Recabarren, quien ya había fundado en el año 1912 el Partido Obrero Socialista. Esto se forma, como suelen organizarse estos movimientos, sobre todo en Chile, un grupito de personas, 30 obreros, algunos empleados de la salitrera, se reúnen en una salita, en unas oficinas de lo que se llamaba el diario El Despertar de los Trabajadores de Iquique, que era el órgano oficial de ellos, y ahí se funda este Partido Obrero Socialista. Pero con los años, Luis Emilio Recabarren, que era el obrero tipógrafo, pero un hombre de luces intelectuales, da origen en el año 1922 al Partido Comunista. Rápidamente el Partido Comunista chileno es uno de los primeros en integrarse a la Internacional Comunista a nivel mundial, y Luis Emilio Recabarren en el año 1923 asiste a la Tercera Internacional Comunista. En esa Tercera Internacional Comunista la estrategia de Lenin cambia un poco en el sentido de ir formando grandes bloques políticos donde surge la idea del Frente Popular, dentro de muchas otras cosas. Y por lo tanto, Luis Emilio Recabarren llega a Chile de vuelta de este congreso y comienza a generar el movimiento comunista ya en una acción política directa. El año, todo el mundo sabe que en los tres países donde tiene éxito la formación de los frentes populares que llegan al poder es en Francia, en España y en Chile. Para variar, Chile metido en el baile internacional de los elementos políticos. De tal manera de que el Frente Popular gana en Francia con un desastre, con Vichy, y termina en un caos. De hecho, hay ahí una historia bastante interesante que no es el motivo de esta conversa, pero en otra oportunidad lo podemos hacer. En España todos saben lo que ocurre. La República Socialista Española termina en una guerra civil que dura 3 años con 1 millón de muertos. Y en Chile el Frente Popular triunfa con un radical, apoyado por el Partido Comunista, con Pedro Aguirre Cerda. No obtienen ministros en ninguno de los gobiernos del Frente Popular, pero sí gobernadores y alcaldes. En el medio de todas estas consideraciones, que estoy yo muy someramente dando un barniz de la historia,
El Partido Comunista Chileno sufre hasta antes del año 73 dos normas legales que los prescriben, por ser altamente contrarios a la democracia y por destruir el orden institucional. Primero es Ibáñez en el año 1927, luego Gabriel González Videla en el año 1947, 48, si no me equivoco, con la ley de la defensa de la democracia, que los comunistas la llamaron la ley maldita. Y la tercera es durante el pronunciamiento militar de 1973, que incluso ya no es una norma legal, sino que con la aprobación de la Constitución del año 1980, en el artículo octavo, el Partido Comunista constitucionalmente queda proscrito del actuar y del quehacer político nacional. El Partido Comunista vuelve a la legalidad a partir de los acuerdos que se hacen en el año 89 y 90, principalmente en el año 89 para el plebiscito que modifica la Constitución del 80, y la democracia cristiana y los partidos que estaban conformando la concertación ponen como condición la vuelta al ejercicio político del Partido Comunista, porque había que pagar los favores. Habían sido los que habían mantenido viva la revolución, habían creado los organismos de fachada necesarios para resistir al gobierno militar, y bueno, estaban debajo del Partido Comunista nada menos que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entre otros grupos terroristas. Pero yo quiero hacer un alcance que me parece interesante y que más tarde Paulo o Álvaro o Pedro lo toquen. Cuando está por comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando había un clima ya efervescente, cuando ya se sabía de los crímenes de Stalin, en el año 1937, el Papa Pío XI emite una encíclica, lanza Urbi et Orbe, una encíclica que se llama Divini Redemptoris, 19 de marzo de 1937. En su parte medular dice: el comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno los que quieren salvar de la ruina la civilización cristiana. Esto que lo promulga Pío XI en 1937 es sistemáticamente repetido de otra forma diplomáticamente vaticana Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, cuando asume el pontificado, dice una frase que es su lema: no le teman, no le teman. Se estaba refiriendo al Partido Comunista. Y en ese contexto hizo su primer viaje a Polonia, y de ahí para adelante comienza el declive del Partido Comunista de la Unión Soviética, y que termina finalmente con la caída del muro de Berlín. Juan Pablo II, sin disparar un tiro, Juan Pablo II, solo con el llamamiento a volver a creer en Dios, destruye el comunismo que hasta ese minuto azotaba gran parte de Europa Oriental. No me quiero extender porque la historia del Partido Comunista en Chile la van a desarrollar seguramente con mucho más precisión que yo, los amigos que están en el chat, los amigos que van a participar de esta conversación. Y saludo cordialmente a Paulo, a Pedro y a Álvaro, y los dejo con la palabra para comenzar a hablar. Paulo, si quieres partir tú, feliz. Sí. Bueno, yo quiero hacer un recuerdo, muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Quiero hacer un recuerdo de Luis Emilio Recabarren, ¿ya? Y la violencia basal del Partido Comunista de Chile nace desde sus orígenes,
porque el secreto mejor guardado de la militancia del Partido Comunista ha sido que Luis Emilio Recabarren fue, conforme a todos los antecedentes que hay, asesinado por los comunistas. Él volvió a la Unión Soviética después de una visita relámpago que hizo, que le habían financiado unos sindicatos del carbón, volvió a Chile y según la historiografía, digamos, se suicidó. Se suicidó disparándose 7 balazos, 5 de los cuales le impactaron en el pecho según el protocolo de autopsia. Consecuencia, digamos, la reivindicación heroica de Luis Emilio Recabarren por parte del Partido Comunista Histórico Chileno ha sido completamente trucha. A Recabarren lo asesinaron vilmente, como se estilaba en digamos, la modalidad de ejercicio del poder estalinista y en ejercicio en ese momento. Eso partiendo por ahí. Lo segundo que quiero hacer un recuerdo, que son anécdotas, son anécdotas que es muy importante tenerlas presentes para ponerlas en contrapunto con el modelo actual que Pedro estábamos en las conversaciones previas al programa, seguramente va a perfilar. Yo tenía 11 años de edad y me dirigía a la ciudad de Constitución con mi padre, un día domingo. No sé si alguien conoce San Javier en verano. Hacen 42 grados de temperatura seca, es realmente un clima muy duro. Y mi padre me dice, Pablo, anda a comprarme el mercurio, algún kiosco por ahí, mientras él compraba agua envasada, qué sé yo. Y de repente vi un tipo que iba con un fajo de diarios, vestido correctamente con terno, con corbata, con una corbata roja y con un terno negro, con una camisa de muy mala calidad. Me acerqué y le dije, señor, ¿usted lleva el mercurio? No, yo llevo el siglo. ¿Por qué? Porque yo soy militante del Partido Comunista y mi tarea es, y en realidad con 42 grados un día domingo en la tarde, nadie le iba a comprar el siglo. Yo quiero sacar esa anécdota a colación para poner en oposición lo que hoy día es el Partido Comunista respecto de lo que fue históricamente el Partido Comunista en cuanto a la militancia. Existía el mito, existía la mística proletaria hasta esos años, los años 70, que hoy día está virtualmente desaparecida. Es decir, hoy día este precandidato presidencial, que es alcalde de Recoleta, viaja en primera ¿cómo se llama?, a sus vacaciones en el México caribeño, y el Partido Comunista es hoy día el partido más rico de todo el espectro político, que tiene más dinero. Son rentistas de bienes raíces, en algunos casos han cometido algunos expolios incluso, y la verdad es que es un partido completamente instrumental del poder y totalmente ajeno, como Pedro va a relatar, totalmente ajeno a la doctrina marxista-leninista. En ese sentido, el documento que ellos evacuaron para me parece que el 26 Congreso, el 26 Congreso del Partido Comunista el año recién pasado, da cuenta de un partido con una doctrina gelatinosa, porque ya no se suscriben a los patrones doctrinales del marxismo-leninismo, es decir, invocan, qué sé yo, el capital de Marx, como los malos católicos invocan, aquí te digo yo, a alguna encíclica por ahí de un papa del medioevo, pero no le hacen caso. Esa es la realidad. Entonces, en síntesis, es una cáscara que se sostiene
en base a las ansias de poder de personajes como Teillier y como el alcalde Recoleta, pero que ya no convocan a la mística proletaria que le dio origen y que yo relaté con esa anécdota de San Javier en los años 70. Gracias, Pablo. Álvaro. Tu micrófono. ¿Hay problemas con tu micrófono? No. No, no se escucha. Bueno, vamos con Pedro. Mientras tanto, Álvaro arregla su micrófono. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar nuevamente. Gracias por la invitación, don Osvaldo. Gracias, Pablo, sobre todo por la introducción, que de verdad sirve un montón para lo que quería perfilar aquí justamente, porque cuando me invitaron, y agradecido por la invitación, tenemos que detectar bien cuál es el verdadero rol del Partido Comunista, de qué se trata el comunismo, el marxismo esencialmente, y cuál es el efecto real que tiene sobre la sociedad. Porque hay algo que yo le critico siempre a la derecha, siempre, y es que siempre están a caballo perdedor, siempre van atrás, siempre están varios pasos atrás. En su momento, cuando peleaban los conservadores con los liberales, se concentraron en ese combate contra la iglesia, o en realidad la iglesia contra los liberales, o como ustedes quieran, y nunca vieron correr por los palos a la idea socialista, nunca lo vieron. Y cuando ya la tenían encima, tuvieron que aliarse con su enemigo para poder enfrentar a los socialistas. Y algo que le pasa siempre. Entonces siempre hay que estar tratando de ver directamente cuál es el enemigo, de determinarlo correctamente. Para esto tenemos que entender, y lo voy a hacer muy corto, pero súper importante también hacerlo, es que es esencialmente este socialismo, este marxismo, que no es lo mismo, ni este comunismo, el cual supuestamente está apelando a Teillier y compañía. Y como bien dijo Pablo, que tiene bien poco de marxismo, bien poco, tomando en consideración que hay ciertos pilares que el Partido Comunista ya abandonó totalmente. Pensemos que el Manifiesto Comunista se escribe en el año 1850, con un Marx de 30 años. Para que se hagan una idea, él estaba en plena revolución industrial en un país como Alemania, al cual, por cierto, migra al corazón del capitalismo, que es Londres, con el objetivo de poder entender cómo funcionaba el capitalismo. Y de hecho es curioso que más que odiar el capitalismo, porque este anticapitalismo es posterior, era buscar corregir estas aberraciones que él había visto, que eventualmente pueden ser reales y propias de una época. Ojo, no podemos decir a priori que lo que dijo Marx es una mentira, sino que más bien es su visión. Él desarrolla una idea, que voy caminando hacia el tema del Partido Comunista Chileno, que es el materialismo histórico. El materialismo histórico, a entender, lo divide en diferentes fases, por cierto que después la regla, porque se da cuenta que cometió un par de errores más o menos groseros, en el cual se entiende que en un estado de naturaleza el hombre no tenía propiedad privada, y después de eso, en el avance de la historia, pasando por la Edad Media, la revolución, la Edad Moderna, existe una lucha de clases, porque unos son dominados y otros son dominantes, porque unos son explotados y otros son explotadores. Y en esa lógica, además de la lucha de clases, el materialismo histórico, la revolución, se crean los pilares del marxismo como tal. Y el que los lleva adelante, como una ideología práctica, es Lenin. En el año 1917, las ideas de Lenin suturan, porque esa es la palabra correcta, arreglan este marxismo agregándole un tinte el cual toma el Partido Comunista Chileno, que es el tinte revolucionario. En teoría el comunismo funciona. Este Partido Comunista Chileno toma las ideas de no solamente Marx, sino las de Lenin, en la cual el proletariado debía reemplazar como clase dominante a los explotadores, a los burgueses, y llevar adelante un proyecto del socialismo primero, y después de eso, una vez que se haya marchitado todo el mundo capitalista, porque para Marx el socialismo es una sucesión, son hijos de los liberales. Nunca olvidemos que el comunismo y el socialismo y todas sus variantes son hijos de la Ilustración. Por ende, existe una prosecución lógica, la cual Heidegger después castigaría muy fuerte en sus libros, sobre todo cuando explica el ser que está en el tiempo del Dasein. Pero bueno, ese es otro tema. Él dice que esto se va a marchitar. Para llegar al comunismo, primero tenemos que llegar al socialismo. Lenin dijo que el socialismo se obtenía
obteniendo un partido único que aboliera a todos los demás partidos y llevar adelante este proyecto en el cual iba a superar el capitalismo porque era una etapa natural de la existencia humana superarlo, y íbamos a llegar a una sociedad sin clase en la cual todos íbamos a ser felices y todos iban a fumar marihuana al lado de un río. Eso era más o menos la lógica a la cual se había ceñido el Partido Comunista. Pero nos damos cuenta de que el Partido Comunista actual no ha abandonado uno de los principios, sino todos. Y la pregunta es, ¿qué es tan fuerte como para abandonar tus propios principios? Y yo les digo de inmediato, alguien me dijo, hay dos cosas solamente, por la cual tres, pero voy a nombrar solamente dos porque la otra es muy grosera, que te sirven para abandonar cualquier principio. El poder y el dinero. Y son las dos cosas que el Partido Comunista tiene hoy. El poder no es otra cosa, hoy te escuchaba decir, el poder no es otra cosa actualmente que la capacidad para tomar decisiones o para mantenerse en el poder. El Partido Comunista actualmente se mueve bajo ejes distintos. Cambió en este caso la lucha del proletariado por la lucha de los géneros, la lucha de los sexos y las microluchas que identifican pequeños grupos. Curiosamente, tomó todo aquello que el capitalismo, el neoliberalismo, el nombre que ustedes le quieran poner, dejó de lado. Ojo que estas ideas parten en San Francisco, no parten en Cuba, no parten en la URSS, y los transforma en unas nuevas luchas antagónicas, que en realidad ya, por tanto, abandona totalmente este materialismo histórico y se transforma en otra cosa. Si ustedes ven las declaraciones de principio, por supuesto, hice la tarea, me metí esencialmente a ver qué decía el Partido Comunista chileno respecto a su propio principio, los borró, no están. A lo más dice un nosotros, como si fuese una pequeña, una empresa chiquitita que se está formando, y habla esencialmente de que este es un partido de raigambre trabajadora, pero ya no lo es, porque está con las luchas de género, estará con las luchas indigenistas, está con las secesiones internas, pero no siguiendo estos principios. Pero asimismo, como bien dijo Pablo, tiene una capacidad increíble para acumular bienes. ¿Y cuáles son esos bienes? El partido más rico de Chile, el que tiene más inmuebles, el que tiene más arraigo, y les puedo asegurar que no está dentro de su ideología socializarlo, ni transformarlo en casa para la gente pobre, ni ayudar a la gente con dinero para que pueda eventualmente llevar adelante un proyecto. Alguien me podría decir, mira Pedro, lo que pasa es que el Partido Comunista se está ocultando, es totalmente es solapado, un montón de cobardes. Pero cuando tú quieres llevar adelante una revolución, suponiendo que ellos siguieran los principios de Marx y Lenin, tienes que avisarle a la gente que tiene que iniciar una revolución. Tienes que avisarle, porque hay dos posibilidades. O hace una revolución a través de los militares, que le aseguro que no les gustan los comunistas, y la otra posibilidad es que lo haga la gente, el pueblo mismo. Como decía Lenin, podría ser en un país agrario, en un país industrial, de exactamente lo mismo, ya sea Rusia, o sea, Inglaterra del año 1915, pero eso no se está dando en Chile. Lo que quiere mantener es la hegemonía del poder y la cantidad de dinero. Y Tellier es experto en mantener el poder y el dinero, porque para eso sí son mandados a hacer. Y se han mimetizado y camuflado con los liberales de izquierda, que en este caso son los liberales, el Frente Amplio, y en toda su variante Revolución Democrática, que creo yo que es el que realmente lleva la batuta ideológica dentro de estos grupos. Así que esto para no seguir alargando, pero más o menos para que vayamos haciendo este análisis. Antes de darle la palabra a Álvaro, ¿tú crees que el Partido Comunista, que ha sido por excelencia uno de los articuladores más relevantes de los organismos de fachada, todo lo que tú has nombrado, Frente Amplio y todos los otros que hay en el medio, no son estructuras creadas y organizadas por el propio Partido Comunista? Mire, me encantaría decir que sí. Yo diría que la organización podría ser, entiéndase, porque son militantes muy ordenados, son gente que forma cuadros y que sabe hacer la pega, pero ideológicamente viene desde otro lugar su pensamiento. Y curiosamente nosotros hemos conversado harto, por ejemplo, con George Soros. George Soros es el padre de Karl Popper, que no son esencialmente marxistas, que han llevado adelante estos proyectos de carácter liberal de izquierda, o liberal cultural, o yo diría, es más, anticonservadores. Pero puede ser que el Partido Comunista lleve una dirección práctica, pero no lo creo que ideológica. Práctica sí. Perfecto. Álvaro. ¿Se escucha ahí o no? Y ahora sí. Cambié computador desde mi otra hija. Hasta donde alcanzaba a escuchar, nada más que adherir a lo que se plantea, pero la verdad es que todos estos procesos históricos, todos estos cambios, todas estas estructuraciones partidarias de facción o esta institucionalidad, esto que aparece fenoménicamente, parte, como siempre he dicho y lo hemos conversado varias veces contigo, Osvaldo, y otras veces cuando hablamos de Aristóteles y los filósofos, es la neurona.
en el modo de pensar. Y aquí lo que se ha configurado desde la modernidad, y hablemos con claridad para que la precisión terminológica no falle, modernidad en la época histórica que comienza en lo que la gente llama equivocadamente el declinar de la Edad Media, porque no sé si realmente hubo una Edad Media, hubo una síntesis de la cultura católica y escolástica. Ocurre que en el periodo de transformaciones al suceso cultural del clímax o de la síntesis escolástica viene la modernidad, porque viene un cambio, un declinamiento del tema de la objetividad y la percepción del ser. ¿Ok? Y cuando tú empiezas todo haciéndolo más rápido, a subjetivarlo, a volverlo meramente autonomía, rompimiento con reglas de pensamiento, a lo mejor pueden ser equivocadas, pero reglas que por último tratan de adherir o alcanzar una cierta sustancia a las cosas, y simplemente lo hablamos en un término nominal, nos ponemos de acuerdo, todo se transforma en voluntad, uno se aleja de los conceptos de tradición, de permanencia o de cosmos y de infinito y de lo sagrado. Está abonado el campo para cualquier posición, tesis, ideología o pensamiento. Y el comunismo, como expresión instada o incardinada en un partido, es algo que se deriva del liberalismo llevado al extremo, que es el marxismo. ¿Ok? El comunismo como tesis fundamental en un sentido material de comunicarse, homologar un uso de bienes necesarios y convenientes porque son pocos y la comunidad es amplia, es una cuestión que viene de antiguo. ¿Ok? No estoy diciendo con esto que el comunismo sea comunitario o comunidad. Estoy diciendo de que estas tesis de homologar un uso total, holístico y pleno entre todos de un mismo bien es una cuestión que viene de antaño. Entonces no hay que confundir comunismo en ese sentido, que es un planteamiento que por último tú lo puedes analizar en el pensamiento clásico. ¿Y por qué digo? Porque como hay una transustanciación, para hablarlo en términos un poco quizás sacrílegos del lenguaje, o sea, se altera completamente, se asocia la idea de comunismo, comunidad, a solidaridad. Eso es falso. Comunismo en el sentido actual es un producto ideológico del liberalismo extremo que se llama marxismo. ¿Ok? El marxismo, en sus tesis antropológico-materialistas muy bien elaboradas, sobre todo en el siglo XIX por Marx y por quienes llegan hasta el siglo XX, Lukács y otros, es una derivación de las tesis lockeanas sobre el homus economicus. El comunismo que hoy día conocemos no es la tesis comunitaria o de un abandono o entrega en el mundo clásico, ni siquiera de las comunidades en los primeros tiempos de la cristiandad, que asociaban la idea de lo comunitario a lo universal. La iglesia es católica, es universal. Aquí el tema es otro. Aquí se habla de comunidad en un sentido auténticamente material, de un habitáculo en un espacio con gente concreta que tiene necesidades de cuerpo y que por eso tiene derecho o se instala bajo la prerrogativa que son los marginados del sistema, digamos, que de algún modo es cierto, capitalista, y ellos quieren hacer una comunidad distinta, un partido comunista. Pero que el partido comunista es objetivamente una tesis, si es que ellos lo entienden, del marxismo. ¿Y qué significa ser comunista? Bueno, pertenecer a un partido, formar parte de una estructura dirigida con una forma cuasi religiosa o religiosa, con un pontificado en quienes son los secretarios generales del partido, y van siguiendo, escúchenlo bien, una ciencia del marxismo. Esa es la cuestión importante. Fíjense, una cuestión que no puede pasar inadvertido. Con el favor de Dios, o de los ángeles de la guarda, o de la Virgen, o la decisión ignota de no sé quién, no vamos a tener una comunista, o un comunista, o una comunista como presidente de la Cámara de Diputados. Me parece excelente. Lo encuentro notable. Fíjense ustedes que durante todo el proceso de divergencias, de contingencias, de intercambios y de contradicciones, mediáticamente, porque este país solamente llega a lo mediático, no es capaz de ir a la profundidad, digamos, conceptual, la Carol Cariola, que era la principal incumbente, se quedó callada. Habló su pontífice vicarial en Santiago de Chile, o en Chile que está ayer. ¿Se dan cuenta, no? El conjunto de la feligresía o de la clericea, o del clero comunista, no hablan. Porque no tienen habla. Porque el habla está en el concepto o en la derivación, o mejor, gramatical, o en el lenguaje que ellos ocupan. No hay otra opción. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué se queda la Carol Cariola callada, que es la principal incumbente? Porque ella tiene que responder vicarialmente a quien, digamos, tiene el pontificado. Eso es el comunismo.
como estructura de pensamiento y como configuración. Fíjense lo que pasó en el último Congreso del Partido Comunista en China. Echa la salvedad que los chinos sí que son gente muy inteligente y son los comunistas son gente, ese partido es distinto, de alguna manera, hay que reconocerlo su mérito, cuando deliberadamente, a vista y paciencia, todo el mundo hacen esta puesta en escena. ¿Para qué? Para marginar y excluir. ¿Se dan cuenta, no? Está reunido el sínodo, no de obispos, sino que el sínodo de los representantes del partido frente a su vicario máximo. Y el presidente lo retiran. O sea, le están diciendo al pueblo comunista y a la feligresía, a partir de hoy día el dogma se transfiere de este modo, se transustancia en esta forma. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque la modernidad, el liberalismo, la racionalidad es una suerte como de religión invertida. La otra vez lo conversábamos en otro programa acerca de la voluntad soberana de Rousseau. Este 62% histórico, paradigmático, epopéyico, que es obra y gracia del pueblo trabajador y de la nación, no tiene nada que ver los partidos políticos ni las facciones de derecha liberales que son desvergonzadas. Todo lo contrario, es contra ellas que se alza este 62%. Este 62% yo se lo hubiera querido representar en términos así de retóricos, o sea, mejor dicho, de concretos y de históricos, Rousseau. Porque Rousseau decía, en el Pacto Social, dice, no decía, está escrito, de que la voluntad soberana, o sea, la definición total, lo holístico, se define simplemente por un voto, el 50% más uno. Y es tan importante llegar a agregarse en esta mayoría mínima que la conclusión es la siguiente, dice una parte de Rousseau: el soberano les va a enseñar a ser libres. ¿Se dan cuenta, no? O sea, es la voluntad plena, total, holística dentro de un proceso histórico, sin consideración a una sacralidad o una trascendencia. No hay ninguna diferencia sustancial entre la soberanía rousseauiana, lockeana liberal, y la expresión holística total y totalitaria del Partido Comunista. Esa es la razón de fondo. Lo que pasa es que como la derecha no sabe de estas cosas y simplemente se involucra en la cuestión que es la productividad, porque exacerba el valor de la propiedad y del capital sin entender de que eso es obra, digamos, o mejor dicho, fluye, mejor dicho, de un proceso de creación y de intervención de la inteligencia y de la trascendencia del ser humano, no caen en este tema. Entonces yo no sé cuál, por eso y le digo a Pedro que me parece fantástico lo que dijo, pero para que habla de liberales de izquierda, son liberales simplemente. Agrego yo, ultraliberales. Ahora, pero lo otro es que este Partido Comunista que fluye términos teóricos del marxismo del siglo XIX, el marxismo, digamos, vernáculo judío-alemán de Marx, es un proyecto cuyo objeto es tan claro como lo dice Lenin: destruir la sociedad que ellos conocieron. Entonces a mis alumnos siempre les pido que por favor se lean el libro El Estado de la Revolución, en que Lenin, un poco desesperado y angustiado porque las tesis marxistas desde la sociología no logran convertir o hacer generar esta automatización, esta suerte de espontánea, digamos, instalación de un proceso revolucionario, porque no hay conciencia de clase, esa es la verdad. Puede haber conciencia estamental o conciencia nacional o conciencia patriótica y geográfica, pero no hay conciencia de clase, porque es un forzamiento ideológico. Entonces inventa el libro, porque las ideologías y los pensamientos son cosas fictas, o sea, son artificios, son invenciones de la naturaleza, no nacen en el cosmos. Es con ocasión del cosmos que vienen, pero son producto de la inteligencia y del artificio. Entonces Lenin dice, ¿saben qué más? Tenemos que hacer una verdadera revolución. Y la única y verdadera revolución es la destrucción plena y total de todo el aparataje burgués. Pero, aquí está el pero. Aquí está el equívoco nuevamente de la derecha, que no entiende nada, y bueno, la izquierda no sé si sabe, ha estudiado marxismo. El Estado no debe ser destruido, debe ser infiltrado, porque el Estado da los instrumentos de dominación. El Estado tiene, por ejemplo, la recaudación fiscal tributaria, tiene mucha plata, es una gran empresa. El Estado posee el cuerpo armado por excelencia, que en nuestro caso son las Fuerzas Armadas y de orden. El Estado es la expresión identitaria frente a la comunidad internacional y por lo tanto tiene una relevancia que puede ser utilizada en nuestro favor. O sea, el Estado debe ser, escúchenlo bien, no debe ser aplastado ni modificado, eso es falso, debe ser intervenido.
Entonces, como la derecha no entiende estas cosas, en vez de consolidar un verdadero Estado nacional, de fortalecerlo y darle todos los medios para que cumpla su misión de salvaguardar y combatir a sus enemigos internos, con la típica torpeza antropológica de reducir todo a un planteamiento una cuestión meramente productiva y burguesa materialista, lo que hace es decir menos Estado. Ese no es el tema. El Estado no es que tiene que ser poderoso y fuerte, lo que pasa es que tiene que organizar un sistema en que las libertades se desplieguen. ¿Se dan cuenta, no? Por eso que no es verdad que el Partido Comunista en algún momento sea anárquico. Ocupa la anarquía como un instrumento de disolución del sistema. Pero lo que hace una vez que llega al poder es estabilizar en forma íntegra un sistema de poder. Si de repente parafraseo me detengo, es porque me salen muchos conceptos para tratar de definir el tema, pero quiero hacerlo lo más fácil posible. La Unión Soviética, la China de Mao, la China de Xi Jinping, los hermanos Castro, ¿ustedes me pueden decir en qué parte se permite la disidencia y la anarquía? Es la plenitud del poder estatal, pero no porque el poder estatal sea socialista o sea malo, es porque ellos lograron penetrar y conformarlo y asociarlo a una sustancia como la que ellos pretendían, ¿ok? Entonces, si la derecha supiera algo de teoría política, entendiera antropología y sus think tanks que no sirven para nada, captaran el proceso histórico, lo que tendrían que hacer es formar cuadros estatales. Esa es la brutalidad. No hablar contra la Universidad de Chile, contra las universidades estatales, no hablar contra el erario público. Eso es lo que no han entendido y por eso pasó lo que pasó en octubre de 2019, porque no entienden ni perciben las realidades más finas del acontecer social, que se expresan por último en el folk, lo voy a decir con todo, folk, en el pueblo. Fíjense ustedes que mientras los escuchaba, y estoy lleno de libros, acá está. A todo esto ustedes saben que el anarquismo como proyecto ideológico, no más que eso, es una cuestión que deriva, Bakunin era un príncipe ruso, o sea, es la aristocracia de la nobleza, porque con esto se demuestra por enésima que los raciocinios y los pensamientos vienen de quien tiene una educación y están bien alimentados. ¿Por qué los grandes filósofos y los grandes pensadores pertenecen a sus estratos superiores, para darlo en términos clásicos? Porque hay gente que está bien educada, que le enseñaron a leer y escribir, que maneja el lenguaje y está bien alimentado, o sea, tiene desarrollo neuronal y capacidad intelectiva aplicada a eso. ¿Ok? Por eso que escribe Platón, que era un aristócrata, Aristóteles de la clase media, pero se gana la vida en el liceo y se transforma nada menos que en el profesor o en el vidente, digamos, de ¿cómo se llama? De Alejandro Magno. Ya sabemos quién era Cicerón, un novus homus, un nuevo hombre, pero llegó bueno, Bakunin lo mismo. Marx pertenecía a la mediana alta burguesía alemana, Lenin también era abogado, dicho sea de paso. Entonces ellos entendieron. Esto es un ensayo muy pequeño de Piotr Kropotkin, Insurrecciones y Revolución. Lo voy a leer. Una cuestión bien simple, ¿eh? Dice, la revolución puede ser puramente política en su curso de resultados, como lo fue en gran medida la revolución de Berlín, etc. Sigue. Me lanzo todo esto, es bien bueno el párrafo, pero sale muy largo. Dice al final, debe haber un tema económico distinto a la vista para la gente si se espera que actúen de manera revolucionaria. Cuanto más claro sea el problema, mejor debe estar ahí. O sea, y dice, no basta, aunque hay un fundamento económico, no basta el tema económico. O sea, tiene que haber algo más dentro de la totalidad del problema político, algo que active la posibilidad de hacer una revolución. La revolución son procesos, escúchenlo bien, ficticios de laboratorio. No son procesos naturales. No existe. La revolución solo se da ahí. Solo ahí. Y sí, solo sí, hay una vanguardia intelectual, organizada, directiva en todos los planos y estamentalidades sociales. Ahí hay una revolución. La revolución no viene porque haya pobreza, quien es inaceptable dentro de un concepto de bien común. No porque haya injusticias a las que nos oponemos nosotros por ser hombres de derecho, porque somos católicos, creemos en la sacralidad del ser humano. No es así. La revolución se produce fundamentalmente porque es un proceso ideado intelectivamente en el objeto de sustituir un sistema de vida por otro. Y para terminar de hablar contra la derecha, que nunca me voy a cansar por su falta de entendimiento de las realidades, cuando nosotros nos enfrentamos al octubre de 2019, la primera torpeza que hacen, en vez de
nada menos que cumplir con el Estado de Derecho, porque yo no les estaba pidiendo que se leyeran la ideología Das Kapital, ni mucho menos, ni la política de Aristóteles. Estaba pidiendo que se cumpliera con el mandato del Estado constitucional de derecho, en que el jefe de Estado gobierna y administra, promete guardar y hacer guardar, guardar, hacer guardar la Constitución, y debe defender el orden y la seguridad. ¿Qué es lo que hace? Llamar a un acuerdo de noviembre cuyo objeto es destruir la institucionalidad que él tiene la obligación política y jurídica de defender. La pregunta es, ¿qué pasó del famoso pacto? ¿Qué pasó después del famoso pacto de noviembre por la paz? Tenemos más guerra, más enfrentamiento, más rabia, más odio. Eso demuestra que no entienden lo que es el comunismo, no saben lo que es el marxismo, no entienden la historia ni los procesos sociales. Esa es la gran drama que está viendo la sociedad chilena. ¿Se dan cuenta? No están entendiendo. No lo están entendiendo. Y eso muy bien, Álvaro. Vamos, quedan 20 minutos, ¿sí? Poco menos de 20 minutos. Yo creo que las tres posiciones, los tres planteamientos, más que posiciones, son absolutamente claros. A mí me gustaría, de alguna forma, para que a nuestra audiencia le vaya quedando claro, que aparte de todo lo que se ha explicado para nosotros con mucho mayor nivel de comprensión, porque conocemos el proceso, tanto histórico como filosófico, de lo que tanto Pedro, Pablo y Álvaro han explicado, pero hoy día nos enfrentamos, aparte de todo lo que se ha dicho, a un cuadro en el cual, si bien es cierto, como lo dijo Pedro, el gobierno está en manos de un militante del Frente Amplio, un liberal, resulta que la hegemonía de este gobierno la ejerce el Partido Comunista. Y a ese punto quiero darle algunos minutos con Pablo, con Pedro y con Álvaro, porque creo que eso es necesario dejarlo también absolutamente precisado para que se entienda cómo está actuando en este engendro de tanto grupo y movimiento que están hoy día gobernando. Te dejo la palabra, Pablo. Yo diría, Osvaldo, que lo que lleva a, como tú dices, hegemonizar, que yo creo que no, la palabra es un poco abarcativa para el fenómeno que estamos viviendo, es la condición que tiene el Partido Comunista de una estructura política seria, donde cada uno hace la pega. Eso es la primera condición. Pero lo real, lo ideológico, lo fundamental es que, como revelaba don Pedro Guzmán, lo ideológico en el Partido Comunista está fracturado, y yo diría fracturado de muerte. Es decir, el marxismo-leninismo, el capital de Marx y todo eso no pasan de ser documentos canónicos históricos. Y hoy día la ideología revolucionaria se alimenta de los Sartre, de las Beauvoir, de los Foucault, de los Althusser, de los Derrida, que son una generación maldita, diría yo, francesa, que estructuró los nuevos monstruos, los nuevos hierofantes o demonios para alimentar a la masa en el siglo XXI. Es decir, en una sociedad de masas, uno lo que tiene que acicatear estimular son las pasiones. Y normalmente para la izquierda lo que hace es estimular las bajas pasiones, es decir, aquellas que derivan del relato bíblico de Caín y Abel, donde en definitiva esa exhortación caínica es de decir, alguien es culpable de las desgracias que me afectan a mí, y eso tiene distintas expresiones ideológicas, como dice bien Álvaro, son ficciones, al final de cuentas
son representaciones imperfectas de la realidad para poder engatusar a las masas y estimular aquellas pasiones. Entonces, tenemos un proceso de modernidad tardía en este minuto, donde la tecnología le ha movido el piso al mundo y las masas están completamente, digamos, carentes de un piso fijo. Vivimos en una sociedad líquida. En consecuencia, si le hablamos de proletariado, de puños en alto, de batalla, cuando en realidad lo que caracteriza a las masas actuales es la debilidad, la precariedad emocional. Entonces tenemos que volvernos a ciertos autores que alimentan esto del victimismo que funda el existencialismo sartreano o la Beauvoir, que al final de cuentas la Beauvoir era una bocina de Sartre, para los que no conocen la vida de estos dos personajes. En definitiva, como era mujer, ella tenía que reivindicar pero siempre fue una vocera de Sartre. Entonces, lo que hoy día tenemos es una estructura seria, como la del Partido Comunista, seria en el sentido de que tiene cuadros, que tiene, en fin, pero carente o colapsado en lo que se refiere a la ideología. Y la prueba de su imperfección es lo, llamémoslo así, ondulante que ha sido su conducta. Es decir, el día 19, el acuerdo por la paz fue rechazado por el Partido Comunista. Después dijo, oye, en realidad resultó esta cosa. Presentemos candidatos a la Asamblea Constituyente. No entiendo que eligieron a 2 comunistas en la Asamblea Constituyente. Barraza uno de ellos. Barraza uno de ellos. Claro, trataron de hegemonizar la Convención Constituyente y fracasaron en eso, porque era la jaula de las locas, que todos supimos al final lo que ahí sucedió. No pudieron controlar a la Convención Constituyente, pero igual se plegaron a estas ideas victimistas que nacían del llamémoslo, que algunos lo llaman el neomarxismo, pero en realidad es imperfecta esa denominación. Entonces, en este momento es como muy bien decía Pedro Kunzmann, es exclusivamente una máquina de poder, sin ideología, con ideología revolucionaria, con estímulo a las masas de victimizarse en todos los espectros, ¿ya? Y aprovechándose de la precariedad emocional e intelectual en que han caído las masas en la modernidad. Un fenómeno único en la historia de América es que hoy día en Estados Unidos hay llamémoslo así, un espíritu revolucionario y caínico muy fuerte en el país de la libertad, de la independencia personal, etc. Entonces, yo quisiera dejar por establecido, tenemos un partido con una estructura tradicionalmente sólida, sin ideología, y ondulando, tratando de hegemonizar los procesos revolucionarios en curso. Eso es mi... Gracias, Pablo. Pedro. A ver, no puedo estar más de acuerdo ni con Pablo ni con Álvaro. O sea, de verdad me parece que el análisis es súper exacto. Quería agregar algo bien interesante. Yo te quiero llegar al área chica. Si yo tuviera que hacer la pregunta de una persona que no conoce nada de esto, te tendría que preguntar, bueno, ¿es peligro o no es peligro el Partido Comunista? Pero claro que es un peligro. Siempre va a ser un peligro. Ya no quizás tal vez por su ideología, sino por su capacidad de hegemonía, que la palabra es correcta. Tomando en consideración el origen de la palabra, que es egestai, que es una palabra griega, que significa ejercer guía. Esta gente ejerce guía respecto al resto de la gente. El tema es que hacia dónde ejerce la guía. Y yo creo que, como bien dice Pablo, esto tiene que ver con la captación del poder. Y el problema es que no hay nadie que le ponga freno a esa captación del poder, porque no se entienden los procesos históricos. Y aquí me agarro del profesor Álvaro, porque tenemos a gente como pseudo-intelectuales como Axel Kaiser, por ejemplo, que entiende tan poco el sistema, entiende tan poco cómo funciona, y él más bien un vocero de las élites económicas que le ha entregado, esta gente le ha entregado el poder a las izquierdas. No voy a hablar de una izquierda, sino a estas izquierdas liberales, esta izquierda
que yo diría post-marxista más que neomarxista, porque no hay respuesta alguna, porque la derecha no ha podido responder, no quiso escuchar a Mario Góngora, no quiso escucharlo. Cuando les dijo el Estado del forjador de nación, no caigamos del marxismo leninista, marxista, a esta hegemonía liberal que se está vislumbrando como la destrucción del ser humano. Este homo económico va a destruir al hombre. No lo escucharon. ¿Qué prefirieron escuchar? Una escuela de Chicago que lo que hacía era destruir las bases tradicionales de la nación, que curiosamente son los mismos objetivos que tuvo Lenin, la destrucción de la nación y destrucción del conservadurismo, porque tomando el conservadurismo más en el sentido de tradicionalismo, que el conservadurismo no me voy a extender por ahí, pero destruyendo la tradición. Hoy día yo me solacé viendo un video de Bukele mandando a destruir las tumbas de las maras. Todos los símbolos de las maras los mandaron a destruir los mismos miembros de las maras, a destruirlos. ¿Por qué? Porque Bukele, que no es tonto, no es Axel Kaiser, pensó, yo destruyo el pasado de las maras, destruyo su esencia histórica, su tejido cultural, y la destruyo a ellas en el futuro. Pero la derecha no fue capaz de entenderlo. No lo entendió. ¿Qué quiso creer? Somos suma y resta. Esta cuestión es, yo voy a revisar un Excel, es decir, el Juanito gana 10, Pedrito gana 0, los dos ganan 5. Miren el Excel, está súper lindo, todos los números están azules, pero el resultado fue que tuvimos una cooptación, y lo voy a decir así bien al voleo y bien al estilo youtuber, de la Escuela de Frankfurt, o sea, de toda esta gente que fueron pensadores que se dedicaron a buscar la forma de cooptar el poder diferente a las ideas de Lenin y Marx. Entonces, ahora, si nosotros no logramos identificar que tenemos una cosa que es clara, ¿el Partido Comunista ejerce poder? Sí. ¿Tiene un poder hegemónico? Sí. ¿Ejerce marxismo? No. ¿Qué es lo que ejerce? ¿A quién conviene? Aquí el profesor Weiss, aquí lo de conocer el profesor Álvaro, siempre me dijo, cuando estábamos en los ramos de criminología, Pedro, usted siga el dinero, ve a quién aprovecha el delito. Y en este caso lo que tenemos que hacer nosotros es seguir, buscar la línea. ¿Por qué aparecen grupos internacionales, ONGs ganando dinero? Aparecen multimillonarios ganando dinero. Aparece un montón de agrupaciones en búsqueda de la destrucción de la familia, legalización del aborto, indigenismo. ¿A quién aprovecha el delito? Y tenemos que dejar de lado todo ese proceso histórico anterior que nos sirve de guía. Entender cómo funcionó el marxismo-leninismo en los 70 es súper importante, pero que nosotros nos va a afectar para el año 2030, no para el año 1970, 1980, 1990. Y ese proceso histórico hay que hacerlo, y se hace desde centros de estudio, pero los señores de la derecha no quieren pagar centros de estudio. Lo que quieren pagar es un paper de una página que cuesta 4 millones de pesos para poder ir haciendo la vuelta con las boletas. Y bajo esa lógica no hay un proceso político real, y estamos a la deriva total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo, ustedes bien lo saben aquí, la mayoría de los que están aquí, yo me adscribo al soberanismo popular y nacional. ¿Ya entiendes? Este nacionalismo que está cercano a la idea de la tradición, pero nunca voy a adscribir a esta visión desde la derecha materialista, porque es la que le ha hecho, como dijo bien aquí, dijo uno de nuestros interlocutores del chat, como dijo el Papa Pío XI, el liberalismo es el que le ha abierto la puerta al marxismo. Eso. Don Álvaro. Es el mandato evangélico quien nos plantea la disyuntiva. Nadie puede servir a dos señores, absolutamente nadie. Y cuando, más allá que ustedes sean no creyentes católicos, pero es lo rotundo, lo definitivo, lo cósmico, por así decirlo, cuando uno de los que pudo ver el 13º apóstol se acerca a Cristo, Cristo le dice, ok, vende, deja todos tus bienes y entrégaselo a los pobres. O sea, hagas una entrega a lo que corresponde. Aquí lo que ocurre es que la deformación es cultural, intelectual y pedagógica porque se privatizó el país. En un malentendido concepto de gremialismo, UC, digamos, confundiendo el corporativismo en una deformación al gremialismo, creyeron de que la sociedad política no existía. Y establecieron esta decisión muy típicamente liberal entre sociedad civil, o sea, los privados, y el Estado. Pero parece que el Estado es el que hace la nación, entonces es un solo todo. Lo que pasa es que la gente confunde Estado con estatismo y comunidad con comunismo, sociedad con socialismo. Pero esa deformación es deriva de la ignorancia, de la incultura y sobre todo de la despreocupación.
Se abandonó la política, la teoría política y la filosofía política. Se nos instaló en el Excel. Se privatizó el país y el sistema. Cuando todo parte y se define desde la política. ¿Cuántas veces Osvaldo hemos hecho programas en esta materia recordando los clásicos, ¿cierto? Aristóteles, por ejemplo. Entonces, como no lo entienden, yerran una y otra vez. Se equivocaron en octubre, se equivocaron en noviembre del 2019, se equivocaron en octubre del 2020 y el stop y el paralelo definitivo popular y nacional adhiriendo a Pedro fue el día 4 de septiembre. El día 4 de septiembre es una definición nacional y popular contra la oligarquía partidista. Es así de claro. ¿Ok? Y en esa oligarquía están todos los que son estos oligarcas que profitan de un Estado prebendario cada día más enriquecido por obra y gracia, digamos, de una sana política fiscal e integridad, digamos, impositiva de los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Que tiene una ley de financiamiento de partidos políticos que, controvirtiendo el mandato constitucional del principio de la igualdad, que es propio de una democracia, tienen privilegios que los ciudadanos de a pie o los que somos independientes no tenemos. Y se enquistan en las estructuras que financian, que son el Congreso, que no son un poder soberano, porque los soberanos somos nosotros, y que no tienen capacidad de constituir porque no son constituyentes, y un gobierno con su segundo piso, digamos, y sus intrigas palaciegas. Los partidos políticos se han enquistado y monopolizado el ejercicio del poder en forma abusiva, y el 4 de septiembre fue un rechazo total, pleno y categórico en contra de ellos. Entonces, como no lo entendieron y no lo están entendiendo y fuerzan desde la ficción ideológica y de las conveniencias, digamos, oligárquicas, partidistas, pequeño, mediano y alto burguesas, prebendarias, lo que van a hacer justamente es provocar un segundo alzamiento popular y social en contra de ellos. ¿Ok? Es obvio que en la noche, digamos, fatídica de noviembre son todos los grupos y partidos políticos en las facciones congresistas o congresales. No estábamos nosotros representados en ese acuerdo. Nosotros nos pronunciamos el día 4 de septiembre. Esa es la diferencia. Ellos están deslegitimados políticamente. Cualquier persona medianamente educada, no tiene que ser experto en teoría política, sabe perfectamente bien que si este fuera un régimen parlamentario, bueno, Piñera no habría llegado jamás al final de su mandato, tendría que haber seguido con el favor de Dios de inmediato. Mucho nos habríamos liberado de sufrimientos y errores si este hombre se hubiera ido tiempo. Y el actual, en la noche del 4 de septiembre, tendría que haber presentado también su renuncia. Como estamos en un régimen presidencialista, pero bueno, entonces cambiemos. No, es que el régimen presidencialista tiene por objeto instalar una jefatura en un liderazgo que sea capaz de unificar los más altos intereses del Estado y la nación. Esa es la idea. No de la facción. Y el actual jefe de Estado, porque es el título que tiene, se abanderiza y transforma en facción y lidera el apruebo. Pero ¿cómo es posible que él lidere una posición de facción cuando es la decisión total y holística, insisto, de la nación soberana la que tiene que decidir libremente? Sin presión burocrática y gubernativa para los empleados, para los funcionarios, para los ciudadanos simples, que se pueden ver disminuidos en su determinación porque están presionados por un poder abusivo. Esa es la cuestión, que no se está entendiendo. Y los famosos perdóname, Pedro, no son centros de estudio, son simplemente acopio de mercaderes que escriben cuestiones de economía, digamos, desfasada, sesentera, porque no salen me imagino, lo que se escribieron en las escuelas de economía por ahí por la 70, 80, hasta ahí llegaron. No son capaces de entender los movimientos actuales. Pablo hablaba de Foucault, que lo he leído harto, dicho sea de paso, hay que reconocerlo. Es interesantísimo, Pablo. Las conclusiones son equivocadas como las de Marx, pero Marx, por Dios que escribe bien la sociedad burguesa, se equivoca en la antropología. Es notable el acopio, digamos, de conocimiento, el corpus formativo de Foucault. Increíble. Pero dicho eso, hablan de lo que no conocen, porque tú hablas de Foucault, pero creerán que una marca de jabón, no sé. No leen a Heidegger, no leen a Schmitt, no leen a uno de mis amigos, Junger, no leen a nadie, ni siquiera a Mario Góngora, que está en castellano. Aquí vamos, tú aparte estás hablando, digamos, de la encíclica, que ni siquiera, que se escriben en latín, pero se traducen a lenguas vernáculas. Entonces cuando tú no lees, cuando tú no te cultivas, no sabes. Fíjate que hay una serie de entrevistas en las redes
A Borges, que lo encuentro increíble. Para mí Borges es el único gallo brillante que siendo artista. Pero la encíclica está en la web en castellano, así que por si alguien está escuchando y quiere leerla, la puede leer. Justamente dije refería a las lenguas vernáculas, eso es lo que dije. Ya. Entonces Borges decía que el gallo que más, uno de los gallos que admiro, porque siendo un artista pensaba bien, porque los artistas no tienen por qué pensar bien, los artistas tienen que hacer su arte, no tienen que tener tanto rigor. Dicho sea de paso, porque me encantan los poetas malditos como Rimbaud o Pablo. También. Y Borges decía, 3/4 partes de mi vida la dedico a leer, y solo 1/4 a escribir. ¿Qué les parece? Y ahí está la magna obra de una inteligencia y un espíritu superior, argentino, dicho sea de paso, que me quedan tan bien, europeo, auténtico. Entonces no se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es muy simple. Hay que sustituir a la oligarquía, hay que pedir que se retiren, hay que reformular el sistema de representación, hay que cambiar el sistema de partidos, hay que quitarle todas las prebendas, hay que fortalecer el Estado subsidiario en un sentido positivo de colaboración. Subsidiariedad no tiene nada que ver con el neoliberalismo. La palabra subsidiariedad viene del latín subsidium, es una cuestión que se instala dentro de ciertas formulaciones teóricas de la escolástica que le copia algo a Aristóteles. Es entendimiento que las personas somos libres, que las asociaciones tenemos derecho a existir, que el Estado o el reino o el imperio nos tienen que dejar tranquilo el camino y nos tienen que despejar los problemas y colaborar. Eso es para el bien común. ¿Se dan cuenta? Álvaro, disculpa, mira. El marido de Camila Flores trató de explicar el Estado subsidiario hace como 2 años atrás y explicó que era cuando el Estado otorga subsidios. Cuando le preguntaron sobre la capacidad, si era importante o no cambiar el Estado subsidiario. O sea, obviamente no van a entender cómo funciona. O sea, mire, sabe que en realidad nosotros necesitamos otorgarle un destino a Chile, entendiendo su Dasein, porque no tengo traducción al español. Claramente no van a poder hacer nada, no pueden. Bueno, nada que hacer, ¿no? Nada que hacer, ¿qué quieres que te diga? Que hacer la verdad. Bueno, por eso estamos como estamos. Y los dirigentes de los partidos políticos de la pseudo derecha, porque no es de derecha como tú bien dices, la auténtica derecha en cada país es la instalación o la reformulación de las tradiciones de la identidad. 5 siglos de historia, bajo una monarquía hispana, Augsburgo-borbónica, esa mezcla bien extraña, me quedo con los Augsburgo, una república conservadora, de vocación territorial, pacífica y de expansión, y de instalación de un régimen presidencial. Eso es Manuel Montt, esos portales, esa es la defensa de la prerrogativa del gobierno, eso es Balmaceda. La otra me decían, es que no se puede reeditar. Yo no, claro que no lo puedo reeditar, tampoco puedo reeditar a Cicerón, a Julio César, a Augusto Octavio, a Alejandro Magno, ni a Aristóteles, no los puedo reeditar, pero son paradigmas, ejemplos, símbolos, cuestiones que son permanentes en el tiempo y en la historia, que el cosmos, el movimiento cósmico no los destruye, ¿se dan cuenta, no? Pero no lo entienden, y como no lo quieren, salvo que tú lo lleves. Son los que tienen, Álvaro, una palabrita que la repetimos en todos los programas sistemáticamente. Todos los que tú has nombrado y los que están en este minuto haciendo la fuerza son los que han creído y tienen y lograron la trascendencia. Por eso están ahí. Entonces, cuando no tenemos el concepto arraigado de la trascendencia, pasa lo que está pasando. Sin duda alguna. Que esta gente podría no tenerlo porque no es pecado mortal en principio si tú eres inconsciente. El problema es que tienen poder económico y político. Bueno, ¿qué es el punto? Bueno, y tienen lo que Alberto Edwards entendía como la fronda aristocrática. O sea, si esta fronda es real, la fronda no es una teoría de la conspiración, esta fusión de poder político y poder económico que gobierna el país sin izquierda y sin derecha, la gobierna por sus propios intereses. O sea, si cuando uno hace un análisis histórico del desarrollo de estas grandes oligarquías nacionales, son la gente más desordenada que existe, porque no tenían ni siquiera libros de contabilidad, aprovechado de que tenían grandes grupos, de grandes campos, totalmente promiscuos, y que además se casaban entre ellos. Y eso es un hecho, es un hecho. De eso a Defecio no iba a salir ninguna construcción intelectual. Y el problema es que nosotros estamos viviendo ese efecto, porque no va a haber, actualmente no hay un Diego Portales. Tenemos a gallos como en la moneda, como Boric, tiene a gente que no podría ser un archiministro, porque se le hace imposible manejar un ministerio, es imposible entender a un José Manuel Balmaceda, que es capaz de entender la necesidad de un Estado al futuro, de un estadista. Eso no existe, porque no hay proyecto nacional.
no entienden la importancia del Estado y cuál es el efecto, no entienden que fuimos una capitanía general. Lo que están entendiendo es que tienen una próxima elección a 3 años más y ojalá salgan 10.000 niñitas con un pañuelo verde a hacer creer que esa es la máxima explicación de los derechos. Y ahí está el grave problema, que no se entiende ni siquiera cuáles son los epítemes básicos de justicia, ni de equidad, ni tampoco podrían diferenciar qué es un Estado y qué es un gobierno. Y mientras no podemos hacer ninguna de esas dos cosas, estamos pero en la mugre. Y estos son los gobiernos, sobre todo el anterior y que reeditó el anterior, que ven a las Fuerzas Armadas y de Orden, el tema de la seguridad y el tema de la milicia como un gasto. No lo ven como una inversión de seguridad, no lo ven como un entendimiento de la supervivencia, lo ven como un gasto. Y llegan a la torpeza máxima de disminuir y reducir y racionalizar. Hoy día reclaman no hay seguridad, reclaman inteligencia, pero eso tiene un costo y un valor. Y eso es una inversión. Entonces, cuando tú tienes un mercader a cargo del gobierno, y un mercader que no tiene visión de Estado, porque yo jamás le escuché hablar de Estado, ni de patria ni de nación, en ningún discurso que tuviera una visión desde la sacralidad, no, desde la historia, que es algo verificable, y que pudiera hacer esta unificación de los polos, o de los polos, sino que de los hitos, de 5 siglos de historia, porque es un mercader, no más que eso, y no es que sea malo ser mercader, que se dedica entonces a mercadear. Y lo transforma sin jefe estaba en 2 oportunidades, por la angustia de muchos chilenos que no quieren saber más de la izquierda, y nos conduce al cadalso de la destrucción institucional, y transforma, digamos, esto en una gran máquina, digamos, de éxito y otras cosas por el estilo, en que no se ve a la persona, no se le rotula más que con un código de barras. Me gustaría, Álvaro, agregar un tema que dice relación con la tradición nacional. Es decir, Pedro y Álvaro creo que exageran un poco el tema sobre la orfandad elítica del país. Es decir, lo que pasa es que las élites formales hoy día no coinciden con las élites reales, ¿ya? Y ese es el problema. El problema es que, por ejemplo, el fascismo italiano llegó al poder no por virtud del fascismo italiano, sino por la completa y total ineptitud del rey y de los individuos que lo rodeaban. Entonces, la historia no se mueve por el talento, muchas veces se mueve por la estulticia, ¿ah? Entonces, en ese sentido, yo dejaría un mensaje esperanzador de que los procesos políticos tienen su tiempo. Y, en definitiva, el señor Gabriel Boric, sentado en la primera magistratura de la nación, es la expresión del total vacío de poder que ha habido por parte de las clases políticas. Y el hecho que presidan los partidos de derecha individuos que, como dice Álvaro, con suerte han leído, no sé, Frías y Valenzuela, ¿ya? Porque es que esa es la realidad, si son unos zorrones a cargo de los destinos de la República. Entonces, lo que sucede es que no están the right man in the right place. Y es bien trágico constatar que la historia se escribe por estulticia que por sabiduría. Y eso es lo que nosotros nos ha faltado, que los hombres... Perdón, Pablo, tu aforismo es británico y ellos no conocen la historia de Inglaterra, ni el derecho comparado, ni las instituciones, no entienden esa cuestión. Entonces no les pidas que pongan al hombre preciso y adecuado en el momento oportuno, no lo van a entender. No les pido a ellos. Lo que sucede es que los procesos se dan, y lo que tú estás nombrando, el fenómeno, porque fue un fenómeno de la elección del rechazo, es un alarido popular invocando a una conducción razonable y nacional. Eso, lo que creo que va a venir va a ser una reacción adecuada que partió ese día y que se va a desarrollar con un desalojo de todos estos zorrones que conducen la República.
O sea, Disculpe, yo- quiero aquí hacer un pequeño acápite porque no quiero que esto se pierda en el tiempo ni en el espacio, a ver, como lágrima en la lluvia. Me gustaría decir algo que dijo Álvaro, que es muy, muy cierto, y es que se van a preparar, prepárense, casta gobernante, para otro estallido social. Prepárense, porque puede que ahora la cosa esté más organizada que antes, y después no se sorprendan a 4 días de lo acontecido de una marcha sobre Santiago y que les terminen dando el aviso que o me desaloja esto o lo transforma en un establo, como dijo alguien por ahí en los años 20. Parece que no conocen el asalto a los cuarteles de invierno. no, O al Palacio de pues, Invierno, no lo entienden. Saben, dicen que la historia no se repite porque no hay causalidad. Sí, pero hay ciclos que son muy análogos. La casta, ¿qué casta, digamos? Esta pseudo, cualquier cosa, pseudo, casta, clase, no sé cuánto, oligárquico partidista es en la historia de este país el momento más bajo de nuestro acontecer político. así es. No, la historia no hemos tenido casta de más baja ralea moral e intelectual que esta. Así Con es, los así niveles de incultura, de desconocimiento, porque no se les pide que sean oradores como Demóstenes, juristas como Cicerón, pensadores como Aristóteles o como Kant para otros. No se les pide que tengan, digamos, la agudeza de Gramsci, no se les pide más que por último que tengan la calidad que exigía Portales, ser hombres buenos y patriotas, no bellacos, que se preocupen por el interés de todos. Seguramente se habrían adelantado más que en la época a fusilar a Portales, porque como Portales inventó el Estado, generó diseñó esta guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana para conformar el Estado. Habrían dicho que él es un asesino, o que él es una persona que es beligerante. No entienden, como dice bien Pedro, que la Capitanía General es una magistratura instalada desde la monarquía hispana-Habsburgo en una sección territorial. O sea, no lo entienden. Y ellos se ríen y ridiculizan a los otros y los estigmatizan de fanáticos, de fascistas o de ultraconservadores. Porque en el fondo es la transferencia de su propia incultura e ignorancia. Yo no quiero ser latero ni ser demasiado academicista, pero leerse este libro muy bueno, Lujo y Capitalismo, de Werner Sombart, y habla de cómo se echa a perder una sociedad cuando las élites se vuelven mercaderes. ¿Captaron, no? Cuando la nobleza pierde su sentido de tal y se vuelve burguesa. Dice, esta inclinación fatal de los nobles a rivalizar el lujo con mercaderes y tenderos aparece en todos los países y en todos los tiempos, desde el instante en que de modo súbito la riqueza burguesa adquiere gran desarrollo. Y esto es lo que empieza a destruir, la pérdida de lo noble, de lo trascendente. Escribió esto a principios del siglo XX, Werner Sombart es una especie de sociólogo, economista, no es del Frente Amplio, tampoco de Chile Vamos, es un intelectual, no sé si lo conocen. También cuando hablaste tú de la ¿cómo se llama? De la envidia, de alguna manera lo usó Pablo también, el tema de la envidia, un libro súper bueno sobre la envidia que se me olvidó el otro alemán, Max Weber escribió un libro muy bueno sobre la envidia, muy bueno, el resentimiento, y este país se cruzó de resentimiento y de rabia que se instrumentalizó políticamente por la izquierda y se acicateó y dimensionó mucho más por la estulticia de la derecha, la instrumentación izquierdista y la grosería derechista. Joaquín Eduardo, en uno de sus escritos, sostiene lo que tú estás diciendo. Una de las características fundamentales del chileno es la envidia y generadores de odio. El chaqueteo, que siempre nosotros hemos conocido como expresión folclórica, u otro hacer la cama, forma parte de las características que desgraciadamente tenemos. Pero estamos al final del programa, creo que ha sido tremendamente interesante poder... Don Osvaldo, por favor, discúlpeme hacer el último antes de que no cierre la cortina. Chiquillos, miren, los libros están al alcance de todos. Aquí tenemos todos los libros reeditados de Diego Portales. Por favor, léanlos. Ustedes saben que tenemos la editorial Ignacio Carrera Pinto. Digan que van de parte del programa Voz Nacional. Aprovechen, la cultura está en toda la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido tan cerca la capacidad de aprender
y nunca habíamos tenido la oportunidad también de degenerar tanto una comunidad nacional como lo que está aconteciendo hoy en día. O sea, cuando tú tienes gente que te está escuchando Marcianeque, teniendo la posibilidad de escuchar otra cosa que está al alcance del dedo, simplemente porque ni siquiera conoce su existencia, es pues una cuestión gravísima, pero que se puede corregir hoy en día. Y aquí, para tomarlo de Pablo, no todo que efectivamente no todo es grave ni está todo perdido, porque la historia no se repite pero rima. Y la posibilidad de que esto salga a flote, de que hagamos un cambio real en la nación, que exista una posibilidad de una redención nacional, de que exista la capacidad de encontrar, como haría Nietzsche, nuestro propio mediodía, no está perdido. Así que aprovechemos esta oportunidad que estamos teniendo, chiquillos. Léanse a los clásicos, escuchen, si no les gusta leer, hay audiolibros. Esta es la oportunidad para hacerlo. Entonces, amado caballero, Chile no está perdido. Puede que sea el comienzo, porque debe descubrir qué somos realmente y qué estamos dispuestos a hacer por nuestra tierra. Gracias, Pedro. Leanse a Vicente Huidobro y les va a subir el ánimo. No tenía que mandar. Venía preparado. Indudablemente que tenemos mucha literatura que puede servirnos para formarnos un juicio cabal de lo que hemos sido. Podemos tomar los libros. Ustedes nombraron a Góngora. Yo, fanático de Góngora, y quiero a muchos de los que nos están escuchando o viendo, léanse los escritos de Góngora. Van a lograr entender finalmente lo que tanto hemos dicho en este programa, que es lo que es la identidad nacional. Y en ese contexto es la lucha que estamos dando. Pues bien, al término del programa, la hegemonía del Partido Comunista ha quedado clarita bajo los parámetros que los hemos definido, pero yo les voy a decir algo que yo sospecho que va a ocurrir. Se perdió, como dijo Álvaro, la oportunidad del Partido Comunista de tener uno de los principales e importantes actores del acontecer político en la testera de la Cámara de Diputados. Es una derrota para el Partido Comunista, sin duda alguna. Pero el Partido Comunista, como todos lo vieron, hizo una declaración previa. El juicio a la Cariola se iba a hacer el 7 de noviembre. Se adelantó al Partido Comunista y retiró, tal como dijo Álvaro, el nombre de la Cariola, le echó la culpa al resto y dijo, esta es la falta de democracia, la falta de acuerdos, la falta de respeto hacia a los preestablecidos, etcétera, etcétera. La culpa de otros, no del proceder del Partido Comunista. No importa las exigencias que haya existido el Partido Comunista con este hombre del Instituto de Derechos Humanos, ni nada de eso. O sea, eso no tiene valor para el Partido Comunista. Pero en esta pasada, como el Partido Comunista perdió y está hegemonizando el gobierno, yo creo que se va a cobrar un precio. No va a ser gratis. Este sacrificio del Partido Comunista de inmolar a la señora Cariola, yo creo que no va a ser gratis. Y la que va a pagar las habas que se comió el chancho fue la que no hizo la pega. La señora Uriarte, a quien yo creo que le queda poca cuerda en el gobierno. Yo he puesto otra cosa más grave todavía, que si en el segundo piso o en el tercero o cuarto, no tengo idea, no formo parte de los intrigas ni de los círculos palaciegos. Se entiende de política, lo sano para ellos y para el país es que se separen y se produzcan desmembramiento y el Partido Comunista salga del gobierno. Bueno. Yo apuesto, aquí seguramente no me consta, no conozco a nadie ahí, no me interesa tampoco, que por un raciocinio de política pura, no política ficción, de entendimiento de las realidades, de los conflictos, tiene que estar elaborando algún grupo de personas una teorización, una explicación, mejor dicho, un método para salirse, desvincularse del Partido Comunista, porque si no, los daños van a ser cada día más. No es que saliendo del Partido Comunista va a estar mejor, pero ya es un avance que la cooptación termine, que la captura de un partido sacral, pero sacral en un sentido invertido, está ahí. Eso yo lo apuesto. Voy a perder la oportunidad de hacer un pronóstico. Pablo, sí. Mira, lo que sucede es relativamente sencillo. El Partido Comunista desde dentro del gobierno no puede influir más de lo que está influyendo. Hay un montón de burocratitos del barrio alto que se juegan a ser izquierdistas y que hegemonizan
el segundo piso. Entonces, tenemos una parálisis de Estado desde el gobierno de Piñera, es decir, la potestad del Estado no se ejerce y este señor, este jovencito, no la va a ejercer. Entonces, el Partido Comunista va a sacar en cuenta que es mucho más efectivo estar en la calle, en la violencia, en la subversión y en el asalto al poder. Siguen soñando, se equivocan como seres humanos que son y se han equivocado mucho. Y yo creo que van a optar por la vía de salirse del gobierno y intentar asaltar el poder. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen? Que ya no tienen los cuadros populares, los camisas rojas, la brigada Ramona Parra, son un montón de burgueses acomodados al dinero y por ahí es también la máquina teclea, ¿eh? Pero no, Pablo, me permite hacer un matiz que yo creo que es interesante lo que estás diciendo. En lo que estamos de acuerdo es que el Partido Comunista tarde o temprano se va del gobierno. Yo creo que lo van a sacar desde adentro, a lo mejor van a hacer una suerte de aparente espontaneidad para que se vayan. Y el otro día lo conversé con Osvaldo, hace 2 semanas atrás creo, vi un programa en YouTube de Gabriel Salazar, también profesor de la Facultad de Derecho como yo, en el área de Historia, Premio Nacional, o el otro Premio Nacional que tenemos, Bernardino Bravo, y hizo una observación muy interesante que la estoy analizando. Dijo, plantea algo muy similar a nuestro, el 62% del rechazo es un rechazo antioligárquico y espérense porque no han entendido nada. Estamos en la misma, porque no es que seamos marxistas, simplemente es un tema de análisis en puridad. Y dijo una cuestión que me pareció interesante, dijo, la convención no estuvieron representadas las clases populares. En la convención estuvieron los partidos burgueses de siempre. Yo digo en las facciones, claro, había pobladores, gente marginal entre comillas, disfrazados en forma burda y estúpida, haciendo imbecilidad, hablando en forma vulgar y grotesca. Pero en general esas personas cuando están ahí es porque están direccionadas, marcianizadas, y porque tienen una capacidad de diálogo discursiva que les permite entender. O sea, me pareció interesante, dijo, la convención no fue una representación de las clases populares. Entonces, si es así, quiere decir que el distanciamiento que existe entre la izquierda y el mundo real y popular es mayor de lo que uno se puede imaginar. ¿Okay? Es súper interesante la observación de Gabriel Salazar. A mí no me cabe duda que la convención fue una vergonzosa representación de facciones burguesas y neoburguesas, de apariencia, digamos, progresista, porque estaba tan mal redactado el documento, en la hoja de papel que me diría Bismarck, estaba tan mal redactado que ni siquiera daba posibilidad de concretar algo. O sea, simplemente había un choque, una confabulación de intereses categoriales de clase, económicos o partidistas, pero ahí estuvo ausente la nación y estuvo ausente el pueblo. Muy bien, muy bien. Creo que hemos llegado al final del programa, ha sido tremendamente interesante, les agradezco a cada uno en especial la participación, creo que el chat estuvo muy movido, muchas preguntas, muchas inquietudes, espero que esto se transmita, pongan ahí la campanita, pongan el dedo para arriba y hagan el trabajo de difusión que esperamos que todos ustedes nos ayuden porque este es un trabajo arduo. No es fácil sentarse en el computador y poner un tema del peso del que hemos hablado esta noche. Yo les agradezco a Pablo, a Pedro y a Álvaro y los esperamos el próximo lunes con un nuevo programa con, si no los mismos panelistas de siempre que estamos aquí o otros que vamos a ir incorporando. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias a ustedes tres por ayudarme a sacar adelante este programa.